Buenos días, mis queridos educandos. Vamos a continuar la unidad de límites, el tema de límites. Vamos a evaluar una función para determinar su límite, para a través de ella definir o poder concluir el concepto de lo que es límite y para poderlo aplicar a otras funciones. Tenemos, por ejemplo, esta función: 1 sobre x al cuadrado menos 1. Vamos a evaluemos el límite de la función cuando x tienda a 1. ¿Qué pasa? Si nosotros directamente reemplazamos en la función, o evaluamos la función en ese punto, cuando x tienda a 1, ¿qué pasa? En el numerador tengo x menos 1, me quedaría 1 menos 1, 0. Lo mismo pasa en el denominador. En el denominador, ¿qué tengo? X al cuadrado menos 1. Entonces 1 al cuadrado, 1, menos 1, 0. Obtendría una indeterminación de 0 sobre 0. ¿Ok? Pero entonces, ¿cómo determinamos el límite? Veamos. Si nosotros hacemos una tabla de valores, para los valores a la izquierda de 1, que se aproximen a 1, por ejemplo, para los x menores que 1 de 0.5, obteniendo, es decir, reemplazamos en la función, vamos a obtener un valor de 0.66667, etcétera, etcétera. ¿Listo? Vamos rebajando el valor de x. Ahora en 0.9, ¿cuánto me da? 0.52. En 0.99, 0.50. En 0.999. Cada vez el valor se está aproximando ¿a cuál? A 0.5, a 0,5. ¿Listo? O sea que por la izquierda de 1 la función tiende a 0.5. De la misma forma, si nosotros evaluamos la función para los x mayores de 1, por ejemplo, cuando vale 1.5 me da 0.4. 1.1, ¿qué me da? 0.47. 1.01, 0.49, 1.001. Cada vez se está aproximando ¿a qué valor? A 0.5. Entonces, a través de una tabla de datos, tanto por la izquierda como por la derecha, podemos determinar que dicha función tiende ¿a qué valor? A 0.5. ¿Me estoy haciendo entender, mis queridos educandos? Muy bien, ahora vamos a ver gráficamente. Si tenemos la función, obtendríamos este tipo de gráfica, reemplazando los valores que obtuvimos. ¿Listo? Entonces, ¿qué encontramos? Que tanto por la izquierda como por la derecha tienden ¿a qué valor? A 0.5. ¿Listo? Entonces, el límite existe en ese punto, cuando x tiende a 1. Pero la función existe en ese punto. No. Si nosotros volvemos, como vimos en un comienzo, si nosotros reemplazamos el valor de x por 1, nos va a dar una indeterminación 0 sobre 0. Quiere decir entonces que en este punto la función no existe. Entonces me pregunto, ¿en 1 será continua la función? No. Entonces podemos concluir que para que una función sea continua no es suficiente con que tiendan al mismo valor tanto por la derecha como por la izquierda. Además, se debe cumplir que en ese punto la función, primero que todo, exista y además sea igual al límite por la izquierda que al límite por la derecha. En otras palabras, para que esa función fuese continua, el valor de la función en ese punto me tenía que dar ¿cuánto? 0,5. En este caso, como me dio una indeterminación, concluyo que en ese punto la función no es continua. ¿Me hice entender, mis queridos educandos? Sí. Para concluir, recordemos, para que un límite exista,
la función por la izquierda debe tender al mismo valor de la función por la derecha. Y para que sea continua la función, además de que los límites sean igual, tiendan al mismo valor, debe existir la función en ese punto. Y su valor debe ser el mismo al de los límites. Muy bien. Entonces ahora continuemos. Vamos a evaluar el límite cuando x tiende a 1, ¿ok? De la misma función de x menos 1 sobre x al cuadrado menos 1. Si nosotros reemplazamos el valor de x, o sea, si evaluamos el límite cuando x tiende a 1, ¿qué obtenemos en el numerador? 1 menos 1, 0. Y en el denominador, x al cuadrado me da 1 al cuadrado, 1, menos 1, 0. Entonces, ¿qué obtengo? Una indeterminación 0 sobre 0. En este caso, debo transformar la función. ¿Cómo transformo la función? Factorizando. Entonces, observo que en el denominador tengo una diferencia de cuadrados. X al cuadrado menos 1 es de la forma a la 2 menos b a la 2. Lo que llamamos diferencia de cuadrados. Lo que me da, o lo que obtengo como a menos b por a más b. Recuerden, le saco las raíces a las variables, ¿ok? Y un término o un factor es restado y el otro factor es sumado. Entonces, ¿qué obtengo acá? Ojo. Transformando el denominador, tengo que x a la 2 menos 1 es lo mismo que tener x menos 1 por x más 1. Obtengo entonces que esto es igual al límite cuando x tiende a 1 de arriba, cancelo, x menos 1 arriba y x menos 1 abajo, se cancelan. ¿Qué obtengo arriba? 1. No vaya a cometer el error de colocar 0. No, se coloca 0 cuando esté restando. 1 menos 1, 0. Pero si yo tengo 10 dividido 10, ¿qué me va a dar? 1. Entonces en este caso, x menos 1 dividido x menos 1 se cancelan y arriba coloco 1. En el denominador, ¿qué me quedó? X más 1. X más 1. Entonces ahora sí puedo evaluar el límite. Evaluar el límite es determinar cuánto me da la función en ese valor. Entonces cuando x tiende a 1, obtengo que la función arriba no tengo x, entonces lo dejo normal. ¿Qué hay arriba? 1. Sobre x, pero x ¿cuánto vale? 1, entonces me queda 1 más 1. Lo que obtengo en el denominador 1 y en el denominador 2. 1 dividido 2, ¿qué me va a dar? 0,5. El mismo valor que obtuvimos evaluando la función a través de tablas de valores. ¿Me dicen entender, mis queridos educandos? Entonces, esto es lo que llamamos, o esto lo determinamos como los límites indeterminados. Siempre, para concluir, siempre que yo encuentre límites indeterminados, debo transformar la función. ¿Cómo transformo la función? Factorizándola.